Las opiniones expresadas por parte de los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan el punto de vista de Isabel o del resto del equipo de Secreto a Voces. El siguiente capítulo presenta información sobre la militarización en el contexto de la migración en México. La información es compleja y la conversación se alargó para poder resumirla en un solo capítulo. Es por esto que lo dividimos en dos partes. A continuación vas a escuchar la parte número 2. Este episodio es la continuación directa del capítulo de la semana pasada. Si no has escuchado la primera parte, te recomiendo que vayas al capítulo anterior para poder tener todo el contexto del que hablamos. En el capítulo anterior de Secreto a Voces, y lo que te dicen las personas migrantes cuando platicas con ellas es que transitar por el territorio mexicano es un infierno. Los intereses de Estados Unidos en nuestro territorio, por lo que ha optado el Estado mexicano es por detener a estas personas. Ha decidido, en lugar de tener una visión humanitaria, tener una visión criminalizante de las personas migrantes, tratándolos tal cual como si fueran criminales. Lo que se hace es detenerlos. Ahora ya no solamente se utiliza a las policías, sino que también el Estado mexicano optó por utilizar la fuerza más letal que tiene dentro de sus instituciones y mandó a las Fuerzas Armadas. Extorsión, torturar a sus parejas enfrente de ellas, amenazas de detención, intimidación, pedir que se desnuden, separación familiar y otros tratos crueles e inhumanos son las violencias más frecuentes que comete la Guardia Nacional contra los migrantes. Que hoy en día y en estos momentos que estamos hablando hay personas en nuestro país que están sufriendo eso. Y que seguramente nadie se va a enterar, que muy difícilmente estos perpetradores van a llegar a la justicia y que seguramente se quedará en la impunidad total. Existía una celda que en principio era para detener a mujeres trans, pero que era utilizada también para torturar a migrantes que querían castigar. Al ver si es moreno, si tiene un color de piel diferente, si tiene un acento, lo que suelen suponer es que no es mexicano o que tiene una condición migratoria irregular y por lo tanto lo detienen. Muchas veces se quedan mucho tiempo en estos camiones que les llaman volantas, que son camiones con barrotes, y los suelen dejar ahí. Hemos documentado casos incluso de días en aquellos espacios. Para nosotros, y como hemos calificado el incendio de Ciudad Juárez, es como la consecuencia fatal de una política migratoria muy mal encaminada. Lo que aquí es impresionante es la reacción de las autoridades que se encontraban en aquel lugar. Sobrevivientes nos platican que pegados a los barrotes, teniendo el fuego a un costado, suplicaban porque les abrieran la reja, y la respuesta de las autoridades fue decirles suerte, güeyes. Y bueno, han optado por no reconocer como víctimas a las mujeres sobrevivientes. Nosotros hemos intentado litigar esta situación en múltiples ocasiones, pero siguen bajo la idea de que ellas no fueron víctimas solamente por el hecho de que les abrieron la celda. El hecho de que no hayan perdido la víctima a los ojos de la Fiscalía hace que ya no sean víctimas de una violación grave a los derechos humanos como la que sufrieron. Y aquí me brinca cañón, Jero, esto que dices de solo porque les abrieron la puerta. ¿Y a qué voy con esto? Si a las mujeres les abrieron la puerta a esa celda para poder salir, quiere decir que a los hombres también se las pudieron haber abierto, ¿sabes? Porque en el momento de entrar en la cuenta, en su cuenta de Instagram, leyendo un poquito los posts que tenían, me topé con muchos comentarios de personas diciendo, pero es que ellos provocaron el incendio, ¿no? O sea, ellos fueron los que incendiaron el colchón, entonces un poco fue su culpa. Y es como, a ver, se empieza a incendiar el lugar y quienes estaban cuidando a los migrantes no abren las puertas, y leyendo el informe hay dos cosas que me brincaron sobre todo. Uno, que quienes estaban cuidando a las mujeres les pedían a ellos, veles a ayudar a los hombres. O sea, nosotros acá estamos bien, ve por ellos, y nadie hizo absolutamente nada. Y ya que me dices que, por ejemplo, en el caso de una mujer, su papá estaba en la celda de los hombres, es que no me puedo imaginar ese grado de frustración. Y dos, que cuando llegan los bomberos, las puertas estaban completamente bloqueadas. Sí, pues mira, ahí hay un tema porque lo que argumentan es que no tenían la llave para abrir la celda. A nosotros nos parece inverosímil, no nos hace sentido que en un lugar que literal está destinado para privar de la libertad a personas no cuenten con la llave para abrir. Y tampoco hace sentido con lo que pasaba días antes. Los sobrevivientes nos cuentan cómo en todo momento esa celda se abría y se cerraba para meter y sacar gente. Entonces no nos hace del todo sentido que no estuviera la llave. Luego, por otro lado, para las personas que piensan que fue su culpa, a mí me parece muy, muy complicado sostener esto, principalmente porque creo que parte del desconocimiento de lo que vivían al interior de aquel lugar.
lo que sucedió es que ellos se manifestaron prendiendo la colchoneta en la cual dormían, orillados por una situación en la que ya no podían mantenerse en aquel lugar. Como te decía, no tenían acceso suficiente al agua potable, los lugares de condición sanitaria eran insufribles, sufrieron condiciones de hacinamiento y constantemente se veían insultados y maltratados por las autoridades. Yo invitaría a las personas que piensan así a repensar cómo se sentirían en una situación como la que vivieron estas personas y si de verdad es en ellos en quienes debemos poner la carga de la culpa. Ujú. Ahora, a mí me queda muy claro que el no abrir la celda fue una decisión, digamos, tomada en aquel momento, y la frase que leíste me lo deja como, no me da lugar a dudas, ¿no? Digamos. Yo creo que en caso, suponiendo sin conceder que les dieran, que no hubieran tenido la llave, lo que sí pudieron haber hecho por lo menos es hacer el intento de abrirles, de sacarlos o de ayudarlos de alguna manera. Y lo que nosotros sabemos por los testimonios es que esto no ocurrió. La respuesta de las autoridades fue dejar a las personas migrantes a que se quemaran y se ahogaran con el humo generado a través del incendio, y decidieron no hacer nada hasta que un camión de bomberos logró ingresar al lugar minutos después y una vez ya consumada la tragedia. Entonces, por supuesto que fue una decisión no abrir la puerta, o por lo menos es lo que la evidencia nos hace pensar. Y como dices, evidencia como la inhumanidad que tienen los agentes migratorios y las personas que están encargadas de ejecutar la política migratoria en nuestro país. ¿Cómo reacciona el Instituto Nacional de Migración, en este caso, Jero, en cuanto a las familias? Pues mira, en primer lugar te diría que ha sido muy diverso. La reacción que han tenido con los núcleos familiares no ha sido igual en todos los casos. En un principio, lo que hizo el Instituto Nacional de Migración fue hacerse cargo del tratamiento médico de los sobrevivientes más graves. Esto podrás pensar que tiene mucho sentido y que son ellos quienes debieron haberlo hecho porque fueron los responsables de lo ocurrido. Sin embargo, si te pones a pensar en realidad que el Instituto Nacional de Migración es la autoridad perpetradora del hecho y que sean ellos los encargados de atender a la víctima, ahí te das cuenta que hay algo perverso. Claro. Y esto se agudiza todavía más cuando en México contamos con una institución como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyo mandato principal es atender a las personas que fueron víctimas de una grave violación a los derechos humanos. Lo que sucedió es que el Instituto Nacional de Migración se encargó de las personas migrantes lesionadas en el tratamiento. Ellos eran con estos camiones con los logos del Instituto Nacional de Migración quienes trasladaban a las personas migrantes a los hospitales y de regreso a los hoteles donde se estaban hospedando, haciendo acciones sumamente revictimizantes en el Inter. Nosotros documentamos que el trato que tenían en los hoteles donde se estaban hospedando no necesariamente era el mejor. Y lo que nos dimos cuenta y denunciamos en su momento es que sobre todo estaban intentando que no fueran representadas por las organizaciones de la sociedad civil que llevábamos la representación legal y que llevamos. Esto es muy claro porque en esta lógica de impunidad que se quiere que haya como hacia el caso, nosotros nos convertimos en un actor que exige que en realidad haya justicia. Entonces intentaron de todas las maneras que pudieron sacarnos del hecho, en todo momento diciéndole a las personas víctimas que si nosotros lo representábamos no iba a haber reparación del daño, Ay. que si nosotros lo representábamos el caso se iba a tardar años en el litigio y que no iba a pasar nada, intentando desincentivarlos. Con algunos lo consiguieron, pero con la mayoría no lo lograron, afortunadamente. Y luego ha habido como también un tema y una confusión muy grande en cuanto a la reparación del daño. En muchos medios ha circulado que las personas ya fueron reparadas del daño y ya recibieron en su totalidad como una compensación económica, lo cual es parcialmente cierto, porque en un inicio la reparación del daño se hizo como de manera diferente. Primero se reparó a las familias que no eran representadas por organizaciones de la sociedad civil, y después se le dio una medida de compensación económica a quienes nosotros representamos. Haciendo esto, y nosotros sostenemos como una medida como de castigo para quienes sí decidieron nombrarnos como sus representantes. Ahora, la reparación del daño en términos de derechos humanos debe ser, y más para casos como este, de manera integral.
Esto quiere decir que no solamente tiene que haber una compensación económica, sino que tiene que haber, digamos, una reparación en términos de proyecto de vida, una reparación en términos de memoria y demás. Lo que ha habido hasta ahorita es que se ha ejercido una compensación económica para los familiares de los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos y también para los sobrevivientes. Pero estamos muy lejos de que se haya reparado el daño. Nosotros seguimos luchando para que esto suceda así y exigimos que quien tome la batuta en esta materia sea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a pesar de que el dinero provenga del Instituto Nacional de Migración. Quien lo tiene que ejecutar es la SEAP, ¿no? Digamos. Entonces, si yo te dijera que, si yo tuviera que calificar el papel del INM a partir de que sucedió el incidente, yo te diría que en algunas cosas se hicieron bien, en algunas cosas actuaron de manera adecuada, siempre con un tamiz de que en realidad no se estaban apegando a la ley, porque quien lo debió haber hecho era la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y en otras cosas han sido revictimizantes, también han tenido un involucramiento en la investigación penal que no deberían, y aquí, por ejemplo, me centro en el director del Instituto Nacional de Migración, el comisionado Francisco Garduño, que sigue en su cargo a pesar de estar siendo investigado penalmente, y eso puede entorpecer las investigaciones. Entonces yo te diría que han tenido algunas cosas positivas a partir de que sucedió el incendio y otras sumamente perjudiciales para el acceso a la justicia y para la no revictimización de las víctimas. ¿Hay alguna persona señalada como responsable, por así decirlo? Sí, actualmente la causa penal señala a diferentes responsables. Se encuentran privados de libertad de las 2 personas migrantes que iniciaron el incendio. También algunos agentes locales y el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Y está acusado también el comisionado por un delito menor, por mal uso de la administración pública, lo cual a nosotros nos parece como equivocado. Lo que nosotros hemos sostenido es que, derivado a que este no es un hecho aislado, y ahora te comento por qué, al comisionado Francisco Garduño se le debería reclasificar el delito de mal uso de la administración pública a homicidio como tal. Esto lo sostenemos porque lo que pasó en la estancia provisional tipo B de Ciudad Juárez no es el único incidente que ha sucedido bajo su mandato. Nosotros sostenemos que es un hecho que era previsible y que se debió actuar para que no sucediera. Documentamos que a partir de que entró a su cargo sucedieron por lo menos 14 incendios en otras estancias migratorias en todo el país. Uno de estos 14 fue en la propia estancia migratoria de Ciudad Juárez, con lo cual debió haber hecho que él implementara las medidas para que este tipo de situaciones no ocurrieran. Para empezar, que al interior no existieran encendedores, lo cual pues no tiene sentido. Después, que cumplieran los espacios destinados para la privación de las personas migrantes con los requisitos mínimos de protección civil, es decir, que fueran espacios ventilados, que hubiera extintores para apagar algún tipo como de situación de fuego. Y además que las personas que se encargaban de aquel lugar contaran con la capacitación suficiente en la materia para actuar en caso de que se presentara una situación como la que se presentó. Sin embargo, esto no ocurrió. A pesar de que ocurrieron estos 14 incendios, en realidad no se hizo nada para prevenirlo, y la consecuencia es trágica y bueno, sabemos en términos numéricos lo que representa. Por esto, y sabiendo que hay como precedentes y analizando como la responsabilidad que tenía el conocimiento sobre estas personas, nosotros sostenemos que debería de investigarse en realidad el delito de homicidio para este funcionario, y sobre todo que una vez que se estén haciendo las investigaciones que están siendo llevadas a cabo en la actualidad, que se separe del cargo hasta que se defina su responsabilidad. Esto no ha ocurrido, él sigue en el cargo. Estamos a punto de vivir un cambio de gobierno y bueno, ya veremos si continúa o si en realidad ahora sí logran separarlo del cargo, ¿no? Oye, Jero, y regresándome un poquito, lo que me comentabas en el caso del DIF, por ejemplo, los niños que se lleva el DIF y que las familias entran en estancias, ¿qué pasa con esos niños? Pues mira, lo que debería suceder es que no deben de ingresar en estancias o estaciones migratorias menores de edad. Eso no está permitido.
A las familias que son, que son detenidas en una situación migratoria irregular, se les tiene que trasladar a otro espacio diferente donde tienen que llevar el procedimiento administrativo. Lo que nosotros sí nos hemos dado cuenta, y suele ser muy común en México, es que en las estancias y estaciones migratorias, específicamente en las celdas destinadas para mujeres, suele haber niñas y niños privados de su libertad en aquel lugar. Lo cual tal cual quiere decir que nosotros tenemos a niños y niñas en cárceles en nuestro país, ¿no? Se le llama de otra forma, no le dicen cárcel a las estaciones migratorias, pero en realidad un lugar en donde la gente es privada de su libertad con barrotes, pues es una cárcel. Y no se les dice criminales porque son migrantes, pero en realidad están siendo privados de su libertad, como quien es privado de su libertad por haber cometido robo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, en los hechos, la mayoría, o en muchos casos, los niños que son detenidos son llevados a estos centros de detención migratoria. Y sí, tal cual, en México tenemos a niños en cárceles. Jero, leyendo un poquito de su trabajo, sé que hablan mucho de las desapariciones de niños. ¿Sabemos más o menos cuál es el motivo principal atrás? Porque sé que esto da para mucho, ¿no? Porque puedes hablar un poco de que es un tema de trata, puedes hablar de que es un tema de adopciones ilegales, pero ¿sabemos qué hay detrás de las desapariciones de los niños? Pues mira, es muy diverso también. En realidad, lo que suele suceder con la desaparición es que en la mayoría de los casos las desapariciones se encuadran en estos supuestos de detenciones ilegales, en donde no reportan a la persona que fue detenida, pero claro que hay otros casos en donde la persona es desaparecida y suele formar parte, por ejemplo, de situaciones de tráfico de personas. Eso es muy común, y también de trata para situaciones más complejas como comercio sexual, por ejemplo, el tema de adopciones que comentas. Pero yo diría que no es que exista como una línea clara de por qué sucede esto, sino que más bien es diversa, como que las situaciones suelen ser como muy particulares y diferentes, pero por supuesto que en México vivimos esas situaciones que tú comentas. Uh-huh. Y creo, Jero, que, a ver, uno de los motivos por los cuales los militares tengan que entrar en el tema de migración sería como para frenarla o para prevenirla, ¿no? Creo que existe esta idea en general que es como, bueno, si metemos a los militares es para que ya no tengamos migraciones, todos estos problemas de los que estamos hablando ya no existan, ¿no? Pero no es así. Hablaban ustedes de que la militarización, lejos de frenar la migración, más bien obliga a los migrantes a tomar otras rutas. Que esas rutas, por lo general, tienen un peligro mucho más elevado, tanto a nivel físico, o sea, por el terreno per se, o a lo que se enfrentan ahí. Entonces, me gustaría que me hablaras un poquito de lo que enfrentan las personas que están cruzando México. Sí, por supuesto. Pues, mira, como dices, a pesar de que hagamos cada vez más letales como las autoridades a las que mandamos a tratar con migrantes, eso no necesariamente va a desincentivar la llegada de migrantes porque no ataca las causas. Como te decía, los migrantes que transitan por México no lo hacen por una decisión porque estén saliendo de un lugar donde están bien buscando estar mejor. En realidad lo hacen porque no tienen de otra. Entonces, mientras no atendamos o no se atiendan las causas de la migración seguirá ocurriendo a pesar de qué tan hostil hagamos su tránsito por nuestro país. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la presencia de las Fuerzas Armadas en las rutas tradicionales de migración por nuestro país, lo que ha llevado es que los migrantes opten por tomar rutas alternativas. Estas rutas alternativas en muchas ocasiones no fueron las rutas principales por diferentes razones. Entre ellas puede ser por la situación, digamos, medioambiental, porque son lugares como muy complejos para transitar. Y en otras ocasiones también suele ser porque son espacios controlados por el crimen organizado. Entonces, esto en lo que se traduce es que al evitar que los migrantes transiten por estas rutas como tradicionales por las que siempre transitaban, debido a que saben que ahí se van a enfrentar a las Fuerzas Armadas o autoridades migratorias mexicanas, los lleve a tomar estas rutas secundarias en los cuales van a estar pues sometidos a lo que haga el crimen organizado con ellos, y eso hace todavía más trágica la situación. No optaban por utilizar esas rutas por lo difícil que es transitar por ellas y por los riesgos a los que se someten transitando por ellas. Pero las autoridades mexicanas han obligado a que tengan que transitar por estos espacios, haciendo todavía más complicada su tránsito por nuestro país. Uh-huh.
Y háblame un poquito del tema del crimen organizado. Sé que ha habido casos en México de migrantes que son, pues, secuestrados, se podría decir, o privados de la libertad por parte del crimen organizado para obligarlos a trabajar para ellos. ¿Qué sabemos un poquito de esto, Jero? Y sobre todo me interesa preguntarte si los militares saben de esto y deciden no actuar. Pues mira, yo te diría que cada vez más, digamos, el crimen organizado como que ha diversificado las actividades de las que forma parte. Recientemente, y cada vez se nota como con mayor claridad, forman parte de todo lo que está relacionado a la migración. Desde el tráfico de personas, con los coyotes que en muchas ocasiones ahora forman parte del crimen organizado, o sea, son pasando por el control de las rutas, porque las rutas migratorias están divididas, pues sí, por personas que forman parte del crimen organizado, hasta otros negocios como el secuestro. Es muy común cada vez que hablas con una persona en México que haya sido secuestrada y que probablemente ni siquiera está consciente de que fue secuestrada. Por ejemplo, nosotros, en un testimonio en Juárez, nosotros documentamos que una persona fue secuestrada por lo que presuponemos que eran personas del crimen organizado y que solicitaron a sus familiares en los países de origen una compensación económica para dejarlo salir. Y cuando lo dejaron salir, salió, y esa es la realidad que viven muchos migrantes en nuestro país. El tema migrante es que de repente hay mucho dinero involucrado. Los migrantes pagan muchas mordidas para pasar por nuestro país. Los migrantes tienen que pagar rescates para cuando son secuestrados. Entonces es natural que se involucre el crimen organizado, sobre todo porque además el Estado mexicano es un área que, como lo que ellos quieren es detenerlos, deciden no necesariamente actuar y no necesariamente visibilizar el problema como debería. Yeah. Entonces te enfrentas a una situación en donde el crimen organizado tiene incentivos para involucrarse y que además las autoridades no tienen incentivos para desincentivarlo, ¿no? Digamos, o sea, no tiene razones para intentar que el crimen no se involucre en este tema. Entonces, pues es la situación perfecta para cometer secuestro, para que se involucren en tráfico de personas, porque prácticamente viven en la impunidad. Y eso va a hacer que se sigan involucrando. O sea, traes ahí un tema de que el crimen organizado encuentra un nuevo negocio aquí y de por sí, en este país, el crimen organizado sabe que puede hacer lo que quiera. Le sumas el factor que son migrantes, que están completamente desprotegidos, que es más, el Estado lo único que quiere hacer es detenerlos, pero sin algún tipo de ayuda o de asilo, de refugio, pues es la receta perfecta para que se haga lo que se tenga que hacer con ellos. Yo desde que empecé a trabajar con estos temas, hay una cosa que me quedó muy en claro, que es que las personas migrantes son el sector de la población en México que tiene como el caldo de cultivo perfecto para pasar las peores situaciones por nuestro país. Son quienes están como más desprotegidos, porque por un lado tienen a las autoridades persiguiéndolos, por otro lado tienen al crimen organizado persiguiéndolos y por otro lado tienen una impunidad total que hace que el crimen organizado y las autoridades actúen como sin tener que someterse pues a nada legal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es la población que yo creo que está en una situación de vulnerabilidad más grave en nuestro país y que pasan situaciones trágicas todos los días. Y ese es el tema. La situación de Juárez es el incidente en el que perdió la vida la mayor cantidad de personas migrantes bajo resguardo de la autoridad mexicana. Pero situaciones como esta y tragedias como esta se viven todos los días, ¿no? Sí. Me gustaría, Jero, explicar un poquito el caso del 72M porque creo que va de la mano con lo que hablábamos del crimen organizado. Para las personas que nos están escuchando, que esto suena todavía como, espérate, pero ¿por qué el crimen organizado se tomaría el tiempo de tal? Creo que ese es un caso que, ojo, no es un caso aislado, pasa un poquito lo mismo que con el incendio, pero que puede resumir un poquito esta problemática. Sí, mira, yo creo que lo más importante y lo que evidencia el caso de los 72 es el fenómeno de macrocriminalidad. Lo que nos deja muy en claro es que el crimen organizado no está actuando solo, sino que actúa bajo aquiescencia del Estado mexicano, es decir, bajo el visto bueno del Estado mexicano, y en muchas ocasiones las autoridades mexicanas forman parte de estas organizaciones delictivas o de estos procesos de crimen.
Y nos deja muy en claro que no podemos entender como fenómenos aislados o como actores que no tienen interrelación entre sí a las autoridades y al crimen organizado. Es un caso que deja como en evidencia que tanto las autoridades como el crimen organizado en muchas ocasiones trabajan pues con los mismos fines y trabajan de la mano como si fueran socios y lleva a consecuencias fatales como la que ocurrió en aquel incidente. Ujú. Para la gente que no está familiarizada con este caso, Jero, ¿nos puedes recordar un poquito qué fue lo que pasó? Sí, pues es un caso donde perdieron la vida 72 migrantes a partir de su tránsito por México hacia los Estados Unidos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, un lugar que era controlado en aquel momento por el crimen organizado, por los Zetas, pero que además estaban como muy confabulados con las autoridades municipales y estatales y que llevó a la muerte de estas personas y posteriormente a su desaparición forzada. Fueron muchos de ellos y se han encontrado restos en fosas clandestinas, que fueron, por ejemplo, en algunos casos excavadas con materiales que pertenecían al ayuntamiento, por ejemplo. Y por eso digo que es un caso que demuestra la macrocriminalidad, porque están involucrados tanto policías municipales como personas de los Zetas, del crimen organizado y también autoridades estatales, ¿no? Jero, para ir acercándonos un poquito al cierre, hay cosas que no quiero dejar de tocar antes de despedirnos. Y es también el tema de la violencia sexual y la violencia de género. Sé que todos los migrantes están en una situación hiper mega vulnerable, pero que dentro de ese grupo de personas vulnerables hay objetivos que corren un poquito más de riesgo. Y es el caso de las mujeres, por ejemplo, es el caso de las mujeres embarazadas, de los niños. Entonces, me gustaría repasar también un poco el tema de violencia sexual y violencia de género. Sí, por supuesto, pues mira, yo lo que creo es que las autoridades que se encargan de estar en contacto con los migrantes son principalmente hombres, las Fuerzas Armadas que están conformadas en su mayoría por hombres, por soldados, y generalmente provenientes de entornos sumamente machistas, y que se suele usar la violencia sexual también de manera simbólica. Lo que nosotros nos hemos percatado y hemos documentado es que se suele usar a manera de control. Así como te explicaba, el uso de las tanquetas de manera simbólica para demostrar como control sobre esta población, lo mismo ocurre en términos sexuales y allá hay una serie de estudios muy interesantes que se pueden revisar y que han profundizado sobre el tema, pero por supuesto que yo diría que las autoridades mexicanas han utilizado la violencia sexual y de género como una herramienta más para controlar a la población migrante. Jero, ¿qué podemos hacer? Cualquiera que nos esté escuchando, yo incluso, para sumar un poquito a este tema. Creo que el tema del racismo es uno fuerte. Sí, no, por supuesto. Pues mira, es una pregunta muy complicada porque hay mucho que hacer. Eh, por supuesto, nosotros exhortamos a las autoridades para que cambien el enfoque de la política migratoria. Nos parece que eso es como lo más importante, que concienticemos que las personas que transitan por nuestro país son personas que deberían estar reconocidas como refugiadas y que por lo tanto tenemos que tener una política migratoria humanitaria y no una política que criminalice a las personas migrantes como lo hemos hecho en la actualidad. Y luego, en términos del plano como de la sociedad en general, que de repente es más complejo porque estamos muy acostumbrados a exigirle al Estado, pero a veces no ponemos tanto el ojo allá. Yo creería que es sumamente importante hacer un cambio de cultura. Como bien dices, de repente tenemos concepciones sumamente discriminatorias en la cabeza y vemos como a la gente y la clasificamos como de primera, segunda, tercera, si son güeros, como dices. Que a ver, también lo estamos hablando tú y yo y tal vez no tenemos toda la credibilidad para decirlo, Total. pero yo creo que lo que tenemos que hacer es apelar a la empatía, entender, sobre todo, informarnos y entender las razones por las que estas personas transitan por nuestro país. Y yo creo que eso nos puede llevar a verlos de una manera muy diferente, no hacer complicado su tránsito por acá, sino dentro de lo que podamos ayudarlos. Y así poco a poco yo creo que es la manera de empezar a generar un cambio de cultura que después se puede derivar en un cambio de una política más de corte humanitario, pero es muy importante empezar por la manera en la que nosotros concebimos a las personas migrantes que transitan por nuestro país. Ujú.
Y creo que este es un tema, al igual que muchos de los que tocamos aquí, que si no lo conocemos a fondo, es muy fácil juzgar, ¿no? Mencionaba al principio del capítulo, si saben que se van a enfrentar con el crimen organizado y si saben que están los militares, ¿para qué cruzan por México? Es muy fácil decirlo desde afuera, o no necesariamente desde afuera, simplemente si conoces la situación que hay detrás, eso automáticamente te tiene que generar un poquito de empatía. Totalmente. Los comentarios en su cuenta de, es que ellos mismos fueron los que causaron el incendio. Ya, sí, ellos sí prendieron el colchón, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Sí. ¿Cuál era su situación? ¿Por qué estaban ahí de entrada? ¿Por qué no los ayudaron? O sea, hay mucho más atrás que solamente decir, el migrante incendió el colchón. Y claro, como es migrante, automáticamente tenemos esta idea de criminal, entonces todavía que les dan una estancia y un lugar donde quedarse, incendian un colchón. Sí, imagínate. El nivel de juicio es fuertísimo. Sí, es durísimo. Me queda claro que parte de no entender lo que viven estas personas, pero además me parece que como mexicanos somos muy hipócritas, porque nosotros tenemos a una gran cantidad de nuestra población, sobre todo Estados Unidos, y exigimos que no se les dé un trato como el que nosotros sí estamos dando a las personas de otros lugares aquí. Entonces yo creo que hay diferentes maneras de apelar a la empatía. La más importante me parece que es conociendo como los antecedentes, entendiendo quién es la persona que está viviendo todo lo que hemos platicado y reconociendo que es una persona como nosotros. Y después, si eso no nos es suficiente, entendiendo que nosotros como mexicanos y mexicanas hemos estado en esa situación y que probablemente en un futuro estemos en esa situación y que no queremos ser tratados de aquella manera, yo me conduciría por ahí. Totalmente. Pues, Jero, agradezco muchísimo esta conversación. Te lo dije antes de empezar a grabar, yo creo que son de las investigaciones que más trabajo me ha costado, en todo tipo de sentido, por lo compleja que es, por lo dura que es. Así que te felicito porque trabajar con estos temas día a día no ha de ser nada fácil. Sí, no, bueno, al contrario, yo te agradezco mucho que le des pues voz a este tipo de temas y si me permites me gustaría invitarlos a que visiten las redes de la Fundación, que revisen el informe No nos dejen morir aquí y sigan el trabajo que hacemos desde estas organizaciones, porque creo que conocerlo puede ayudar mucho como a entender la situación que pasa en nuestro país y además poner como nuestro granito de arena para estas situaciones tan terribles. Pues muchas gracias. Y sabes que, Jero, hiciste referencia también bastante en el capítulo a el informe de Bajo la Bota. Me gustaría también que explicaras un poquito qué es y dónde pueden accesar esa información para también, si alguien quiere profundizar más en el tema. Sí, encantado. Pues es un informe en el que nosotros tuvimos la intención de documentar la militarización de la política migratoria y nos encontramos con historias y situaciones desgarradoras. Lo que hicimos en un principio es como evidenciar por qué la política migratoria está militarizada y después pasamos a narrar algunos casos que como dan cuenta de las consecuencias de esta militarización y que son algunos casos que te he comentado aquí, pero hay muchos otros y los pueden encontrar en la página de Fundación para la Justicia y también en todas nuestras redes sociales que pueden ver como Fundación para la Justicia. ¿Fundación para la Justicia? Tal cual. Ajá. Perfectísimo. De todas formas, a la página de Secreto a Voces voy a estar subiendo un poquito esto, que acuérdense que es @secretoavoces.mx. Pues, Jero, te lo agradezco nuevamente. Gracias por esta conversación. Gracias a todas y todas las que nos están escuchando. No te olvides de suscribirte tanto en YouTube como Spotify para que te lleguen todas las notificaciones cuando saquemos nuevos capítulos. Y nos vemos el siguiente miércoles en Secreto a Voces. Este es un espacio en donde los secretos se convierten en palabras y quiero que tú seas parte del diálogo. Así que te invito a buscarnos en Instagram como @secretoavoces.mx para que nos compartas también tu opinión o punto de vista.